¿En qué consiste un equilibrio ácido-base adecuado? Es la estabilidad, ¿no? En relación a la concentración de los hidrogeniones y del bicarbonato, ¿no? ¿Por qué es importante mantener el equilibrio de los hidrogeniones? Porque estos van a ser altamente reactivos, ¿no? Para los enlaces moleculares de las proteínas, ¿no? Los cuales si tenemos en un incremento o en un descenso de estos, se alterará la función, ¿no? Llevando así a la disfunción de las células y, bueno, si llega en grados extremos, finalmente a la muerte. Ya, entonces acuérdense que debe mantenerse un equilibrio entre los hidrogeniones y el bicarbonato, ya entonces, y tener en cuenta que el pH normal de la sangre es de 7,35 a 7,45, ya, ese es el valor normal fisiológico. Por debajo de esto, por debajo de 7,35, hablaremos pues de que estamos frente a una acidosis, y por sobre 7,45 hablaremos de una alcalosis, ¿no? También conocer los términos o los valores de la presión de CO2, que ya lo hemos visto con ustedes en el tema de insuficiencia respiratoria, el valor de bicarbonato que hace en el grupo, en el primer grupo de martes que hacemos las prácticas, ¿no? De 22 a 26, sí o sí tenemos que conocer esos datos para ver si nuestro paciente está en un trastorno puro o necesita compensación de otro órgano, ¿no? Entonces vemos que hay un ingreso con la dieta, se va a dar un metabolismo tanto del bicarbonato y del CO2, ¿no? Y quienes van a regular este equilibrio son el riñón, el que se va a encargar de eliminar hidrogeniones o finalmente el bicarbonato, y a nivel pulmonar eliminará pues el CO2, ¿no? El gas del CO2. Ya, entonces tenemos buffers, los cuales van a lograr el equilibrio ácido-base, y los de primera línea son el bicarbonato, el CO2. También tenemos que tener en cuenta la hemoglobina, proteínas, fosfatos y sulfatos, pero no olvidarnos los predominantes buffers son bicarbonato y CO2. ¿Ya? Y los órganos que van a llevarnos a la compensación, ¿no? Son el pulmón y el riñón. Si el riñón está reteniendo demasiado hidrogenión o bicarbonato, a través de una reacción química se transformará en agua y en CO2, y el exceso del CO2 podrá eliminarse a través del pulmón. Lo mismo si mi pulmón no retiene mucho CO2, a través de la reacción química, ¿no? Lograremos el ácido carbónico o el bicarbonato, los cuales podrán eliminarse vía renal. ¿Sí? Entonces, estos son los órganos que van a buscar la compensación al desequilibrio. ¿Ya? Entonces, en relación a la producción de ácidos, tenemos ácidos volátiles, ¿no? Ya hemos visto que los ácidos volátiles pueden ser por degradación de las grasas, ¿sí? El acetoacetato, el hidroxibutirato, la producción diaria también se va a dar de 15.000 a 20.000 milimoles por día, y el exceso de estos ácidos, aparte del CO2, se tendrán que eliminar vía pulmonar, pues. También tenemos ácidos fijos, ¿no? Los ácidos fijos van a ser producto final del metabolismo de los aminoácidos, los cuales van a ser regulados a nivel renal, ¿no? Y ácidos orgánicos, como el láctico, que hemos visto que se va a liberar en muchas patologías, los pirúvicos, acetoacetato, también otra vez el beta-hidroxibutírico, butirato, ¿no? Van a ser también eliminados algunos de ellos vía renal o vía respiratoria. Y en algunos casos, acá nos dicen, no se reutilizan en su totalidad en algunas situaciones. Entonces, no olvidarnos de la toma de muestra del AGA. Esto no es cosa de otro mundo. Lo único que hay que hacer es palpar nuestra arteria bien, palparla bien, ¿no? Ubicar el pulso radial, si es que vamos a tomar de la radial. Toquen su pulso, a ver. Tocan su pulso, y el punto donde late mucho más fuerte, ahí se tiene que hacer la punción con tu agujita o con tu jeringa de laja. Y como la arteria está bajo presión de la sangre, tendrá que ascender espontáneamente. ¿Estamos? Entonces extraemos la sangre arterial, ¿ya?, de forma adecuada, y tener mucho cuidado en la toma de muestra.
al final, porque retiras tú, y si no haces una buena compresión de la zona de muestra, puedes ocasionar un hematoma, no puedes perforar la arteria. Perforar la arteria estrome, pues se cierra sola, ¿no? Hace una vasoconstricción temporal. El riesgo es cuando es un hematoma. Entonces, después de que tomen su muestra de sangre arterial, hacen una compresión de un par de minutos y ya, no hay hematoma, todos tranquilos, el paciente también tranquilo. Los riesgos de hacer una punción arterial, ¿cuáles son? Podemos hacer una oclusión transitoria del flujo por la vasoconstricción, ¿no? Una respuesta fisiológica, ¿sí? Coagulación intravascular, se puede formar un coágulo a nivel intravascular. Los hematomas, que son los más frecuentes por no hacer una buena compresión, perforación puede darse si son muy nerviosos algunos de los alumnos, le dices con mucho cuidado, despacio, ¡fla! Lo atraviesan la arteria. Entonces, despacio, con calma, no hay apuro, que la arteria es bien delgada, bien finita y hay que hacer con mucha paciencia, no hay apuro. Es importante el AGA, y hemos visto que para problemas respiratorios, para problemas ácido básicos, como son los secundarios a trastornos de la glucosa, ¿no? A procesos sépticos, el AGA pues, es lo máximo para un tratamiento adecuado, ¿ya? Puede darse una respuesta vagal de vasoconstricción, y si no, hice una buena asepsia y antisepsia, infecciones. Sitios de punción, chicos, cualquier lugar, menos las carótidas. ¿Ya? En la carótida no se toma la muestra. En la arteria radial, en la pedia, en la braquial, en la femoral, donde quieran, donde tengan un pulso, ahí pueden tomar la muestra. ¿Sí? Pero la carótida no. Entonces, la femoral también lo tomamos ya pues en caso muy, muy, muy extremo, cuando el paciente está chocado y no recupera su presión arterial. ¿Sí? Entonces, consideramos la presencia de un adecuado flujo de sangre, palpen siempre el pulso. Si no palpan el pulso, mejor no entren, porque si no más es el daño que toma de muestra. ¿Sí? Tiene que haber latidito para yo ubicar adecuadamente la aguja. Y todos hemos llegado a tener ese pánico, ¿no? Por el agavés, el ave, entonces, ay, ¿qué es esto? Dios santo. ¿Sí? ¿Qué ahora? ¿Quién me podrá ayudar? Pero ya hemos visto que no es cosa de otro mundo. Es aprenderlo como ahora estamos tratando de hacerlo en el curso, ¿no? Progresivamente. Miren, todo lo que es PCO2, presión de oxígeno, lo hemos aprendido en la clase de IRA, ¿no? Mal altura, incluso en mal agudo de montaña también hemos tocado. Todo lo que es electrolitos, nos hemos demorado varias semanas para aprender sodio, potasio, calcio, muy poco hemos tocado, pero sodio, potasio, tanto hiper, hipo, ¿no? Tanto así que hasta nos hemos atrasado este tema. Lactato, lo acabamos de ver en el tema que ya pasamos, en shock séptico, ¿sí? Miren, todo está desglosado. Y ahora nos toca esto, todo esto. Ácido base junto con el pH. Ya, entonces con ello ya acabamos todo lo que es la tira de gases arteriales, y que no es difícil. Entonces, ¿qué valores nos va a dar? Sodio, calcio, lactato, hasta el hematocrito, pero el hematocrito no es confiable, no es como un hemograma, ¿ya? También tenemos los corregidos por temperatura, ¿no? pH corregidos con temperatura, PC2, la presión de oxígeno, incluso el bicarbonato estándar también, ¿no? Tenemos dos valores de bicarbonato. Acá que tenemos que tener en cuenta es este bicarbonato, no el estándar. ¿Estamos? Gradientes de oxígeno alveolar arterial, si no lo aprendieron a tomar, ahí tenemos los gradientes alveolar arteriales. Lo que sí tienen que tratar siempre de reiterar en su aprendizaje es la interpretación del gradiente alveolar arterial. Ya. Y finalmente el tema que nos compete para hoy, ácido base. Entonces, por favor, tener en cuenta estos valores. pH 736, 744, 735, 745, ¿no? La presión de CO2 de 36 a 44. ¿Cuánto es la presión de CO2 promedio? 40.
Bicarbonato de 22 a 26, promedio 24. El anion gap que hablábamos, el anion gap de 8 a 12, que es la sumatoria de aniones y cationes. El exceso de bases, que va de un rango de menos 2 a más 2. Fuera de ese rango, ¿qué significa? Fuera de estos rangos, ¿qué significa? De eso se trata el tema de ácido base. ¿Ya? Entonces tenemos los trastornos primarios que son los más recontra super archi fáciles. Valores dentro de este rango: eudemia, eufemia, menores de 7.36, acidosis, acidemia, mayores de 7.44, alcalosis o alcalemia. ¿Sí? Para yo hablar de acidosis, ¿no? Tengo dos. Uno, o el pulmón no está eliminando el CO2 como debe de ser, ay, ¿no? El pulmón no está eliminando el CO2 como debe ser, por tanto, ¿cómo estará el CO2 para yo hablar de acidosis? ¿O cómo tendría que estar? ¿Mm? Chicos, Aumentado, doctor. ¿no? Tendría que el pulmón, pues por algún X motivo, no está eliminando el CO2. Sí, por tanto, se llama acidosis respiratoria. Entonces, por algún X motivo, el riñón no está eliminando el bicarbonato, como, perdón, hay menos bicarbonato, tal vez hay predominio de hidrogeniones. ¿Sí? Si hay predominio de hidrogeniones y el bicarbonato está muy, muy por debajo del valor normal, se llamará acidosis metabólica. Entonces, todo lo que es metabólico está relacionado al bicarbonato. Todo lo que es respiratorio, tenemos que ver el CO2. ¿Ya? Para una alcalemia, si hablamos de trastorno metabólico, ¿cómo tendría que estar el bicarbonato? Traten de no memorizar, esto hay que tratar de comprender. ¿Ya? ¿Cómo tendría que estar para yo tener alcalemia o alcalosis metabólica? ¿Cómo tiene que ser el bicarbonato? Aumentado. Más de su valor normal. Y para yo hablar de alcalosis respiratoria, ¿cómo tendría que estar el CO2? Alcalosis, ¿eh? O sea, hay poquito CO2. ¿Cómo tiene que estar el CO2? Disminuido. ¿Sí? Sí, doctor. Ahí, eso hay que tratar de comprender. Nada de ser memoria. Si es alcalosis flechita arriba, no, eso se van a confundir, jóvenes. No es bueno confundirse, es mejor comprender este problema. ¿Ya? Entonces, acá todavía no vamos a hablar de compensación respiratoria, y hemos visto. Ya. Entonces, en esta tabla nos dice el exceso de bases, o el anion gap, perdón. El anion gap, ¿a qué es igual? Sodio más potasio menos cloro, ahí está el paréntesis, más bicarbonato. Valor normal era de 8 a 12, incluso acá lo ponen, que lo normal es 15, ¿no? Si yo tengo un anion gap muy elevado, ¿no? Sobre 15 o sobre 12, ¿qué tengo que pensar? Que hay una intoxicación por metanol, que hay uremia, que hay una cetoacidosis diabética, ahí está, anion gap elevado, intoxicaciones por paraldehído, isoniazida, hierro, incremento de lactato, etanol, salicilatos, pueden cursar con anion gap alto. En cambio, los que cursan con anion gap bajo serán pues pérdidas intestinales y las causas renales, ¿ya? Y este cuadro es importante que lo tengan, ¿ya? Estos valores, chicos. Tengo trastornos de acidosis metabólica, la PCO2 será igual a 1,5 por el bicarbonato más 8 más menos 2, ¿ya? Estos dos, por favor, tengan un apunte. También esto del anion gap. Ya anótenlo en una hoja, por favor, si tienen. Anion gap, vamos a resumir, solo sodio, ya no el potasio porque su valor es poquito, sodio menos la sumatoria del cloro más el bicarbonato. Ya anoten ello, por favor. Acidosis metabólica. Cuando yo tenga acidosis metabólica tengo que usar esta fórmula que es sencillísima. 1,5 por el bicarbonato más 8 más menos 2. Y si es una alcalosis metabólica, será 0,9 por bicarbonato más 9 más menos 2. ¿Ya lo tienen anotado?
¿Sí? Doctora, ¿podría repetirlo, por favor? ¿Cuál? La última parte. Esta parte, niños. Estas dos fórmulas no me copian. Esto de acidosis metabólica y alcalosis metabólica. Esas dos nomás. Más adelante vamos a repetir. Y hay que hacer un esfuerzo mental por aprender esto. Esto es pregunta de examen, de admisión, de internado, de residencia, ya del ENAM, de no sé qué cosa más les van a dar el examen ustedes. Un GAP elevado se da en intoxicación por metanol, cuadros de uremia, cetoacidosis diabética, paraldehído, isoniazida, hierro, lactato, etanol y salicilatos. ¿Estamos? Ya. Sí, doctora. Entonces, te dicen pasos para el análisis de la... En realidad, los pasos hay que ver el pH, cómo es el bicarbonato, el PCO2, ¿no? Y a continuación vamos a ver el resto de cosas para que ustedes no hagan eso de cómo era, hay que memorizar. No es bueno memorizar en medicina porque te olvidas. Es mejor análisis y comprensión, ¿ya? Entonces, acá tenemos la fórmula del anion GAP. Ya hay cositas que son pequeñas que sí tenemos que saber. Ya, esto lamentablemente la comprensión, pues el anion gas es un equilibrio de los aniones y cationes, ¿no? Y la sumatoria tanto de los aniones y de los cationes debe ser igual. Por tanto, yo quiero calcular el anion gap, será sodio menos el cloro más el bicarbonato, lo cual es de 8 a 12, ahí como está en la tablita, ya, o en la diapositiva. Luego, si yo tengo trastorno de acidosis metabólica, tengo que saber esta fórmula. Les sugiero aprendan estas fórmulas que son más fáciles. En cambio, las proporciones son confusas porque son 4 trastornos. Y aprender 4 proporciones no es tan sencillo. Es más fácil aplicar esto. Entonces, la presión de CO2 es igual al bicarbonato por 1,5 más 8. Por favor, con sus paréntesis, con sus corchetes, todo igual hay que copiar, ¿ya? Para que no hagan las sumas al revés. Alcalosis metabólica, ya también es por 0,9 más 15 más menos 2. El de abajo ya no lo copien ni lo tengan en cuenta, para no confundirnos. Ya, como decíamos, si yo tengo exceso de CO2 en mi organismo, ¿quién me va a ayudar a eliminar? El pulmón. Y si tengo exceso o disminución de bicarbonato, ¿quién tratará de compensar? El riñón. ¿Sí? Estos órganos son los grandes compensadores. ¿No? El riñón. Ya entonces empezamos. Ejemplo de alcalosis respiratoria. Primero decíamos, ¿cómo está el CO2 en un cuadro de alcalosis respiratoria? ¿Ya? Está aumentado. ¿Qué patologías te dan alcalosis respiratoria? Alcalosis. ¿Cómo está el CO2? ¿Ha aumentado? Alcalosis. ¿Cómo está el CO2, chicos? Bremen, Rodrigo, ¿cómo está en alcalosis respiratoria el CO2? Disminuido. Disminuido, ¿no? O sea, Disminuido. una alcalosis significa que mi paciente está así. Está hiperventilando. Y con la hiperventilación está eliminando el CO2 más de lo normal. ¿Sí? Ahora la pregunta es, ¿y qué enfermedades te dan ¿qué enfermedades te dan esa hiperventilación? Yo lo puse en ese círculo, ¿no? Bueno, no círculo, en esa elipse. Ansiedad. Cuando uno está ansioso, respiración, ¿no? Sí, ¿no? Entonces, causa de alcalosis respiratoria, la ansiedad. El dolor, cuando uno tiene dolor intenso, inconscientemente hiperventila o no. Sí, también hiperventila. Cuando tenemos fiebre, ¿también hiperventilamos? Sí, tenemos alcalosis respiratoria. Enfermedades neurológicas. ¿Han visto pacientes con trauma cráneoencefálico DCB? Sí, esos pacientes empiezan a respirar rápido e incluso roncan. Sin darse cuenta, ellos no lo están haciendo a propósito, hay un daño neurológico
empiezan a hiperventilar. Tomo un AGA y me sale una alcalosis respiratoria, está barriendo su CO2. ¿Ya? Cuadros infecciosos, meningitis, encefalitis, ¿no? Fármacos, ¿no? Intoxicación por salicilatos, ¿ya? La progesterona, xantinas, toxinas, estímulos mecánicos, pleuritis, ¿no? Insuficiencias hepáticas, miren, ahí tienen varias. La tromboembolia pulmonar, el edema agudo pulmonar, la enfermedad por mal agudo de montaña, en un inicio el paciente por querer retener el oxígeno en su organismo hiperventila. Su objetivo ya también no es eliminar su CO2, sino captar oxígeno. ¿Sí? En gran altura hay oxígeno en el medio ambiente bajo, entonces el pulmón, ¿qué va a hacer? Tratar de captar aumentando la frecuencia respiratoria. ¿Qué se va a producir de forma secundaria? Barrer CO2. También se puede dar en el asma bronquial, en la neumonía, en un inicio, en la fase inicial. Posteriormente ya se instala un cuadro infeccioso, ¿no? Más considerable, te dará pues una acidosis respiratoria. Ya no vamos a repetir esto. Alcalosis, ya. Acidosis respiratoria. En caso de una acidosis respiratoria, ¿cómo está el CO2 en el organismo? Disminuido. Aumentado. Seguro. Aumentado. Aumentado. Si hablo de acidosis es porque estoy acumulando, no estoy eliminando un ácido. ¿Qué ácido? CO2, el ácido carbónico, ¿no? No estoy eliminando como debe ser, vía pulmonar. Entonces, ¿por qué el pulmón no está eliminando el CO2? ¿Qué está pasando con el pulmón para que no elimine el CO2? Causas. Entonces, ¿cuáles son las causas que ocasionan que el pulmón no elimine el CO2? Los sedantes, hipnóticos, barbitúricos, anestésicos, alcohol, ¿qué producen? Hipoventilación. ¿Sí o no? Sí, cuando ustedes se dan su tranca, su fiesta de cachimbos, fin de ciclo, yo qué sé, pues, en qué eventos harán una intoxicación alcohólica severa, empiezan a respirar irregularmente, ¿no? Incluso otros se duermen ahí medio torcidos, sentados, echados, no sé cómo se dormirán, y tienen mal patrón respiratorio. Entonces, ¿qué puede conllevar? A retención de CO2, por tanto, acidosis respiratoria. ¿Qué pasa si les pongo un sedante? ¿No? Un sedante, ponte un midazolam, deprime, ¿no? El patrón respiratorio y el paciente hipoventila. Si hipoventila, ¿qué puede suceder? Acidosis. Ahora, si el paciente con trauma cráneoencefálico severo, un ACV, tiene daño del centro respiratorio, en un inicio dijimos, ¿no? Es una alcalosis respiratoria, pero a medida que pasa el tiempo se instala una patología, ¿no? Ya netamente pulmonar secundario al problema respiratorio. Entonces, ¿cuál? El TEG, el ACV, ¿no? Los cuadros anteriores que al inicio me daban alcalosis, si yo no le doy un soporte adecuado, ventilatorio, cobertura antibiótica, ya se va a ir a un patrón de acidosis respiratoria. ¿Sí? Ahí tenemos los traumatismos, esclerosis lateral amiotrófica, que hay una lesión netamente muscular, neuromuscular, ¿no? A nivel periférico, las drogas, el curare, los organofosforados, la succinilcolina, ¿no? Los relajantes musculares, ¿sí? No hay un adecuado movimiento, una adecuada dinámica de lo que es la caja, ¿no? Respiratoria. Por tanto, el pulmón no elimina el CO2 como debe de ser y me llevará a una acidosis respiratoria, ¿ya? Y en relación a las enfermedades tóraco-pulmonares, alteraciones torácicas, EPOC, asma, infecciones, síndrome de apnea del sueño. También, ¿no? El cuadro ya se hace más severo, por tanto, ya el paciente ya no hiperventila como compensación, sino ya entra en un periodo de apneas, hipopneas, ¿no? Bradipnea, empieza a respirar poco, por tanto el CO2 no se va a eliminar de forma adecuada. Ya nos vamos a ver esto.
Acidosis metabólica. Acuérdense que todo el problema metabólico está en relación al bicarbonato. Para yo hablar de acidosis metabólica, ¿cómo tiene que estar el bicarbonato? Disminuido, doctora. Muy bien. ¿Qué está predominando? Los hidrogeniones, ¿sí o no? Sí, doctora. Entonces, para hablar yo de acidosis metabólica, tiene que ver bicarbonato bajo. ¿Y por qué bicarbonato bajo? Entonces, ahí tenemos que buscar las causas. Acá tenemos acidosis metabólica. Ya. Antes de que entremos en las causas de acidosis metabólica, tenemos que ver que esto está muy relacionado con el anion GAF. Entonces, ya hemos visto que el anion GAF es la sumatoria, imagínense, todos estos cationes menos todos estos aniones. Es una tripa, ¿no? ¿Se imaginan aprender todo esto? Sería para morirnos. Bueno, Diosito ha sido bueno y nos los ha resumido en valores más grandes, ¿no? Sodio menos cloro más el bicarbonato. ¿Ya? El sodio con sus valores altos que tiene el cloro y el bicarbonato. Ya no toman ni en cuenta el potasio. Mejor para poder acordarnos. Entonces, el anion GAF normal es de 8 a 12 y acuérdense que es la diferencia de los aniones menos los cationes. Ya también tenemos aniones en acá, miren, no medidos y cationes no medidos. Aniones no medidos, proteínas, ácidos orgánicos, sulfatos, Dios santo. Aprender todo eso sería una tragedia. Cationes, calcio, potasio, magnesio. Entonces, resumen, anion GAF, sodio menos cloro más bicarbonato. Por favor, esto tienen que acordarse porque con ello también vamos a hallar el trastorno ácido básico. ¿Ya? Recuerden que la cantidad de sodio, ¿no? Acá dice la cantidad de catión, debe ser igual a la cantidad de aniones. O sea, esto y esto debe ser cero. Igual. Debe haber un equilibrio de los cationes con los aniones. Entonces el sodio debe ser igual a la sumatoria del cloro, bicarbonato y aniones CAP. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede si mi cloro aumenta? ¿Quién tendría que disminuir? El bicarbonato, ¿no es cierto? Para poder dar la misma cantidad de sodio. ¿Qué pasa si el cloro es menor su valor? ¿Quién tendrá que aumentar? El bicarbonato. ¿Sí? La cuestión es que debe ser cero. ¿Ya? Entonces la cantidad de cationes es igual a la de los aniones y la resta de ambos debe ser cero, valor neutro. Esto es bonito para entender. De acá van a entender ustedes las acidosis metabólicas, anion GAF alto, anion GAF bajo, todo eso. ¿Ya? Y acá nos da con ejemplos este anion GAF. Sodio, 140, cloro, 105, valor normal, bicarbonato, 25. Anion GAF normal, de 8 a 12, ¿no? 10. Acidosis, anion GAF normal, o sea, anion GAF normal, 10. Hiperclorémica, 105, ya, 115. ¿Quién tendrá que disminuir su valor? El bicarbonato. ¿Ya? Acidosis, anion GAF alto con acidosis láctica. ¿Ya? Anion GAF alto. ¿Sí? Pero tiene el lactato altísimo, en 10 puntos. Los dos se van a hacer el anion GAF. 20, bicarbonato, perdón, el cloro está en 105, valor normal, y el bicarbonato tendrá que disminuir. Entonces son trastornos metabólicos. Ahora tenemos los que tienen hipercloremia y los que tienen normocloremia. Esto es un poquito más intenso, ¿no? Los hiperclorémicos. Si yo tengo un trastorno hiperclorémico, de acuerdo a mis excesos a mi anion GAF, tendré que ver, ¿no? ¿Qué patologías? Hiperalimentación, acetazolamida, problemas renales, diarreas, ¿no? Y las pancreáticas también. Y las normoclorémicas serán ¿cuáles? Con anion GAF elevado, metanol, uremia, cetoacidosis, paraldehído, isoniazida, lactato, etanol, ya vimos esto, y son las normoclorémicas. ¿Sí? Entonces,
¿Cómo yo determino el bicarbonato corregido? Determinamos el nivel de bicarbonato corregido para comparar con el bicarbonato medido. Este otro valor, por favor, también hay que aprender. Anótenlo, por favor. Anótenlo ya. Bicarbonato corregido es igual al bicarbonato que yo medí en el AGA más el anion gap que yo calculé menos 12, su valor normal. Ya, anoten por favor esto. Ya está, ¿no? Bicarbonato corregido es igual a bicarbonato medido más anion gap menos 12. El resto para después. No olvidarnos de los valores normales de 22 a 26 del bicarbonato. Esta no, ya. ¿Qué patologías me dan alcalosis metabólica? O sea, bicarbonato alto. ¿Qué patologías? Vómitos, uso de diuréticos y excesos de mineral corticoides, ¿ya? Ahí nos vamos a quedar con estos tres. ¿Qué más? Alcalosis metabólica que responde a cloruros, ¿eh? Por lo común, pérdidas gastrointestinales, vómitos, chicos, diuréticos, ¿ya? Esos te dan alcalosis metabólica. También pueden darte problemas de las adrenales, ¿no? El hiperaldosteronismo, síndrome de Cushing, esteroides exógenos, ¿no? Y otros. Clínica, ya, uy, y de acidosis metabólica, acá falta, ya. Causas de trastornos de acidosis metabólica, chicos. ¿Qué patologías hasta ahora que hayamos desarrollado te dan acidosis metabólica, o sea, bicarbonato bajo? Vamos, ya saben, a esta altura ya tienen que saber. Demuestren que han sacado sus 17, 18. ¿Ya? ¿Qué patologías te dan? ¿Hipo o hiper? Cetoacidosis diabética, muy bien. Estado hiperosmolar, muy bien. Otra, vamos. Intoxicación por monóxido. Acidosis metabólica, chicos, ¿eh? Acidosis. ¿Hipercalemia? No, la hipercalemia va con las acidosis metabólicas. Yo digo causas de acidosis metabólica. El tema que hemos hecho anterior. Shock séptico. Choques sépticos te dan acidosis metabólica. Otra más. Vamos. Otro shock. Shock hipovolémico, el establecido también te da acidosis metabólica. ¿Ya? Entonces, cuadros sépticos, hipovolémicos refractarios, ¿no? Trastornos hiperglicémicos, ¿ya? Trastornos agudos de la glucosa también, muy bien, dan acidosis metabólica. ¿Sí? Bien, empezamos con la interpretación de los gases arteriales. Lo primero que tenemos que ver es el pH, dijimos, ¿no? pH, determinar el trastorno primario. Y a continuación, para yo saber si es metabólico o respiratorio, tengo que ver la presión de CO2 y el valor de bicarbonato. Si es metabólico, de inmediato debo calcular el anion gap. Solo y únicamente en problemas metabólicos voy a calcular el anion gap. ¿Ya? Y a continuación aplicaré mi fórmula para ver si el pulmón compensa o es un trastorno puro. ¿Estamos? Lo mismo, si tengo un problema respiratorio, obviamente el CO2 es el que va a estar alterado. Entonces, ahí tengo que ver yo la clínica de mi paciente. ¿Es un cuadro agudo? ¿Hace cuánto tiempo ha empezado? ¿O es un cuadro, no sé, pues reciente, agudo o crónico, ¿no? Y si hay una compensación por la parte metabólica. ¿Estamos? Ya hemos visto que si tengo un problema metabólico, por eso es que está la M de metabólico, tengo que calcular ¿qué? El anion gap. ¿A qué es igual el anion gap? Sodio menos cloro más el bicarbonato. Valor normal de 8 a 12. Entonces, si el anion gap me sale que está fuera, ¿no?, de rango, o sea, está mucho más, tengo que aplicar la fórmula del bicarbonato corregido. ¿Cómo calculo el bicarbonato corregido?
el bicarbonato que sale en la tira del AGA más el anion Cap, ¿no? ¿Cuánto me salió el anion Cap? Ponte 16 menos su valor normal, límite 12, ¿no? Entonces, aplicaré esto para sacar, ¿qué? El delta Gap o el bicarbonato corregido, que si ese valor me sale, lo voy a comparar con sus valores normales, ¿no, chicos? No vamos a hacer otra cosa más que comparar con sus valores normales. Ponte que me sale un bicarbonato corregido de 16. 16 es menos que su valor normal. ¿Qué significa? Si el bicarbonato está bajísimo, significa que es una acidosis metabólica, pero no está asociado al anion K. ¿Ya? En cambio, si el bicarbonato corregido me sale, ponte en 30, el bicarbonato está mucho más que el valor. Entonces, ¿qué significa? Alcalosis metabólica. ¿Ya? ¿Se entiende? Solo y únicamente hay que compararlo con sus valores normales, de 22 a 26. Y de acuerdo a eso veo, pues si está mucho más bajo, será pues una acidosis. Si está más alto, será una alcalosis. Apellido metabólico. ¿Ya? Entonces, para ver si hay compensación de la parte respiratoria, tengo que ver, ¿no?, la presión de CO2 esperada. Esto para ver si el pulmón está compensando o no. Entonces aplico 1,5 por bicarbonato más 8 más menos 2. Y si es una alcalosis metabólica, ¿ya? Entonces acá te dice incluso si el CO2 es menos de 40, aplicas esta fórmula. Si es más de 40, aplicas esto. ¿Ya? Entonces es fácil, 0,9 por bicarbonato más 15, todo eso más menos 2. Y si es una severa es más 9 más menos 2. Entonces, empiezo a hacer mi análisis. Agarro el CO2 que sale en el AGA, ponte, me salió 30, lo comparo con el que he calculado, este esperado calculado, ya lo comparo. Primero agarro mi tira y luego lo comparo. Uy, es igual, ponte que sale 40, ¿ya? 40 es igual al cálculo, que sale 40. ¿Qué es? Es un trastorno puro o compensado. O sea, no está necesitando del pulmón para eliminar CO2. El riñón solito se está compensando. ¿Ya? ¿Qué sucede si mi CO2, ponte, me sale 20, ¿ya? El medido, el que me sale en la tira, me sale 20 y el calculado me sale 40. ¿Qué significa? Que el bicarbonato, espérense, antes de perdernos, ya, acá. Entonces, ¿qué sucede? Mi CO2 que yo he calculado me salió 20 y es mucho menos que el que he calculado. Si el CO2 es más bajo, ¿qué significa? Alcalosis respiratoria. ¿Ya? O sea, sí el pulmón está compensando, está hiperventilando para eliminar el CO2. ¿Ya? En cambio, si el valor del AGA me sale, ¿no?, de la tira me sale, ponte, 40, ¿ya? Y mi CO2 en acá ya también era 20, ¿qué significa? El CO2 que del paciente está mucho más alto que yo he esperado. Será una acidosis respiratoria, ¿no? Ese pulmón está reteniendo el CO2. ¿Sí? El agudo y crónico vamos a aprender con proporciones. Eso lo vamos a dejar ahí. Ya. Vamos a hacer por partes, ¿ya? Para no confundirnos, chicos. Vamos a acabar con la parte metabólica. Entonces, acá tenemos un ejemplo. Ya, agarren sus papelitos, cuadernos, no sé, lo que tengan. ¿Ya? ¿Empezamos? Ya. A ver, traten de hacer el cálculo, todo lo que puedan con esos valores que tienen ustedes. Todo lo que puedan llegar, chicos, ¿ya? Un minuto. Pueden hablar nomás, por favor, sin ningún roche. Si alguien sacó, me avisa.
¿Ya sacaron, jóvenes? Me avisan, ¿ya? Si alguien ya sacó, me avisa, por favor. Voy a marcar la asistencia que siempre me ando olvidando. Ya, ¿alguien ya calculó? Nada. Un aproximado siquiera. Chicos, ¿están ahí? Yo estoy solita. Rodrigo, Camilo, Gremel, Xiomi. Estamos en eso, claro. A ver, traten en lo posible, ¿ya? Vamos a tener que seguir a la siguiente clase. Puro ejemplo, ya vamos a hacer para la siguiente clase. ¿Ya? Empezamos, ¿ya? Porque no nos haga tarde, tienen clases. Ya. Entonces, yo tengo un paciente con pH 731. Es posible que esto sea una cetoacidosis diabética, ¿ya? Paciente con cetoacidosis diabética. Entonces, lo primero que yo tengo que ver es el pH 7.31. ¿Ya? De acuerdo a esta clase vimos, ¿no? 734, ya, 735. ¿Cómo es el pH? ¿Está ácido, eufemia o alcalótico? Ácido, doctora. 34 viene a ser una acidosis, ¿ya? Para yo tener acidosis, dos cosas. Veo el bicarbonato y veo el CO2. ¿Estamos? Para yo tener acidosis respiratoria, ¿cómo tendría que estar el CO2? Incrementado, doctor. ¿No? ¿Y acá cómo está? Descendido. Está abajo. Entonces, no cuadra en una acidosis respiratoria. Bicarbonato. Para yo tener una acidosis metabólica, el bicarbonato, ¿cómo tendría que estar? Disminuido, doctor. Disminuido. Bien. ¿Y está abajo? Sí está abajo, Sí. ¿no? Entonces es una acidosis metabólica. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Hemos dicho que en trastorno metabólico, ¿qué tengo que calcular? El anion gap. ¿Ya? Ahí está, 730.
6, acidemia. 736. Ya. Entonces, ¿qué tengo que yo ver si es un trastorno metabólico? Es una acidosis metabólica. Hemos dicho que es solamente en problemas metabólicos. Hago el cálculo del anion GAP. ¿A qué es igual el anion GAP? Sodio menos el cloro más el bicarbonato. ¿Cuánto sale? Calculen. 19. 19. 19. Muy bien. ¿El 19 está fuera de rango o no? ¿Mm? Sí, doctora, sería un GAF elevado. Un GAP elevado, ¿no? Más de 2. Y dijimos que cuando el bicarbonato es alto, perdón, cuando el anion GAP está fuera de rango, tenemos que calcular el bicarbonato corregido o no. Sí, Sí, ¿no doctora. es cierto? Entonces, bicarbonato corregido es igual al bicarbonato medido, ahí está el de la tira, el valorcito que me salió del paciente, más el anion GAF que he calculado, menos su valor normal, que es 12. ¿Cuánto sale? Bicarbonato medido, 5 más 19, del que hemos calculado, menos 12 su valor normal. ¿Cuánto sale el bicarbonato corregido? 12. ¿Sí? Ahora, este 12 vamos a comparar con los valores normal del bicarbonato. ¿Cuál es su valor normal? De 22 a 26. ¿Dónde está 12? Está mucho más bajo que 22. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué significa cuando el bicarbonato es muy, muy bajo? ¿Se llama acidosis o alcalosis? Acidosis. ¿Sí? Entonces se llama acidosis metabólica. Acá dice no anion GAP. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucediese si fuese mucho más que 26? Ponte, me sale un valor de 32. 32 es mucho mayor que el valor normal, porque 26 sería una alcalosis metabólica. Bueno, nos salió este. Entonces, ¿la parte respiratoria compensa o no compensa? Entonces, la fórmula será presión de CO2 esperada es igual al 1,5 por el bicarbonato de mi paciente. 5 más 8 más menos 2. ¿Cuánto me sale al final? 13.5 a 17.5. Ese es mi rango. ¿Ya? Entonces, este valor lo voy a comparar con mi valor de mi CO2. Acá estamos. 10. 10 está fuera de ese rango, está menos o está más. Está menos. Menos. Está menos, ¿no? O sea, acá. El CO2 medido es mucho menos que el que yo he calculado. Entonces, si es mucho menos el CO2, ¿qué significa? ¿Alcalosis o acidosis? Alcalosis respiratoria. Respiratoria. Miren, el pulmón sí está compensando. ¿De qué manera? Está hiperventilando a esa acidosis metabólica. ¿Sí? ¿Se entiende? Si el valor que nosotros hemos sacado en el CO2 estuviera dentro de este rango, sería un trastorno puro. Solo el riñón solito está haciendo o sea, él solo se metió en problemas, solo lo está solucionando. No necesita del pulmón. Pero en este caso ya el problema es algo más severo, pues, y necesita del pulmón para eliminar el exceso de CO2. ¿Qué está haciendo el pulmón? Eliminando CO2 vía respiratoria. ¿Ya? Siguiente ejemplo. Bueno, antes acidemia por acidosis metabólica, anion GAF por el anion GAF alto que no salió y no anion GAF por el bicarbonato corregido que salió menos de 22, con alcalosis respiratoria asociada o si quieren con compensación pulmonar. ¿Ya? A ver, saquen y con eso ya les dejo libres. Saquen así paso a paso, con calma.
Démosle. Marcelo. ¿Ya? Ya, chicos, ¿han calculado? ¿Ya? Empezamos, ¿ya? Para terminar nuestra clase. Ya. ¿Qué es lo que han sacado? ¿Acidosis, alcalosis? ¿Qué es? Acidosis. Acidosis. Ya. Tenemos pH 7,2, ¿no? Y bicarbonato en 10. CO2 en 25. ¿Es una acidosis respiratoria o es una metabólica? Es una metabólica, ¿no? Porque el bicarbonato está bajo y el pH también está bajo. Si fuese una acidosis respiratoria, el CO2 tendría que estar por sobre 40 y no es el caso, ¿no? Entonces es una acidosis metabólica, ¿ya? Acidosis metabólica. Está bien. Hasta ahí estamos bien. Entonces, trastorno metabólico, tengo que hacer el cálculo del anion gap, ¿ya? ¿Cuánto le salió el anion gap a ustedes? 40, doctora. Sodio menos cloro, sodio 130 menos cloro 80, más el bicarbonato. Acá sale 40, está bien, 40. 40 es mucho mayor que 12, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué hay que hacer? Cálculo del bicarbonato corregido. Entonces, el bicarbonato que yo medí en mi paciente era en valor de 10, ¿sí? ¿Qué se pasó? No es este, ¿no? Ya. Ya lo vamos a tocar. Entonces ahí tengo 40 el anion gap. El bicarbonato corregido es igual al bicarbonato que yo medí, o que salió en el paciente, 10. El anion gap que hemos calculado es 40 y su valor normal es 12. ¿Cuánto le salió? 38, ¿sí? Tiene que salir Sí, 38. Sí, doctora. Ya. Muy bien. Ese 38 lo vamos a comparar con sus valores normales del bicarbonato, pero está muy alto, ¿no? 38 es mucho más que 26. ¿Qué significa? Alcalosis metabólica. Ahora tengo que ver
Mi trastorno respiratorio, lo mismo, para acidosis metabólica es 1,5 por bicarbonato más 8 más menos 2. ¿Cuánto le salió a ustedes haciendo ese cálculo? ¿Le salió como en la diapositiva de 21 a 25? Sí, doctora, 23 más menos 2. Muy bien, 23 más menos 2. Entonces ahora agarramos nuestro CO2, porque estamos haciendo trastorno respiratorio. ¿Cuánto es el CO2 del paciente? 25. 25 está adentro, está afuera, ¿cómo es? ¿Es mayor, es menor? Está dentro, ¿no es cierto? Dentro. Está dentro del rango. Si está dentro del rango, ¿cómo se llama? Trastorno puro. ¿Sí? No necesita del pulmón ni en alcalosis ni en acidosis, porque está dentro del valor. Solo el riñón está tratando de compensar. Por eso, pues, la anion gap o el bicarbonato corregido, mide, está haciendo alcalosis. El mismo riñón está corrigiéndose. Su acidosis metabólica, ¿no? Por reacción química del bicarbonato con el agua, está convirtiendo, ¿no? Y está haciendo una alcalosis metabólica. ¿Ya? Y es puro, porque solo el riñón está solucionando sus problemas, no necesita del pulmón. Entonces, el diagnóstico, ¿cuál es? Acidemia por acidosis metabólica con anion GAP, con su alcalosis metabólica asociada, esa sería, ¿no?, su corrección de la acidosis. Ya hablamos compensada cuando es el pulmón es el que está teniendo que corregir el desequilibrio. ¿Sí? Ya, chicos, entonces dejo, a la siguiente clase vamos a hacer 2 ejercicios más y trataremos de ver trastornos respiratorios en sus prácticas, ¿ya? No sé, yo no sé qué tan difícil es juntar a los 2 grupos para hacer un día de prácticas y matar de una, pues, a todos, pero creo que es medio difícil e imposible, no coinciden sus horarios. Lo voy a Bueno, conversar con los chicos y le aviso. trataremos, si no se puede, hacemos independientemente, ¿ya? Ya, Porque si no, más y más nos demoramos y ya deberíamos estar en otro tema nosotros. Ya, chicos, eso es todo. Que tengan unas buenas noches. doctor. Nos vemos.